El aire del búnker olía a ozono quemado y desesperación. No es metáfora. Cuando una especie reptiliana entra en pánico extremo, sus glándulas de defensa liberan compuestos químicos que dejan un sabor metálico en el aire recirculado. El embajador Crix conocía ese olor. Había vivido con él durante 7 días. Encima de ellos, 300 metros arriba, a través de roca y acero reforzado, el cielo de Bexar Prime estaba siendo reescrito. No por nubes. Por fuego orbital. Las pantallas tácticas parpadeaban con ese tono de verde enfermizo que significaba «estás perdiendo». Crix había visto ese tono antes en otros mundos. Nunca había estado dentro de él. Embajador. La voz del comandante Selk era algo frágil, agrietado en los bordes. Perdimos el continente norte hace 7 minutos. Selk era un soldado. Había pasado 40 ciclos solares aprendiendo a no quebrarse. Pero había límites para cuanto una escama verde podía soportar antes de desvanecerse a gris. Los procesadores atmosféricos están funcionando a capacidad total, continuó Selk, porque a veces sigues hablando porque detenerte significaría aceptar. En 90 días, nuestro aire será tóxico para nosotros. En 1 año, no terminó. No necesitaba. Crick cerró sus 4 ojos. Era un gesto que su gente hacía cuando veía algo que no podía procesar. Cuando veía la muerte llegando en cámara lenta. El dominio no quería Bexar Prime. Quería a los Bexari rotos. Esclavizados. Transformados en cosa útil que respiraba en tubos de oxígeno mientras sus antiguos dueños respiraban libremente. Era su especialidad. Siempre había un patrón. Otra explosión. Más cerca esta vez. El polvo cayó del techo como ceniza de un funeral que aún estaba sucediendo. ¿Cuántas respuestas?, preguntó Crix, aunque sabía la respuesta. Ninguna que importara, dijo Selk. La Unión Celestial citaba tratados. Los ateranos hablaban sobre operaciones de mantenimiento de paz. Los Kellins, Crix sintió algo caliente y amargo subir por su garganta. Los Kellins ya estaban negociando con el dominio. Ya estaban eligiendo qué lado de la historia ocupar cuando todo terminara. Había 47 civilizaciones en la base de datos de contactos. Crix había intentado 43 de ellas. Quedaban 4. 3 estaban demasiado lejos. Una estaba muerta, literalmente, la especie se había extinguido 200 ciclos atrás. Quedaba una. Un nombre enterrado tan profundamente en los archivos que Crix casi no lo encontró. Humanos. Tierra. Selk vio la mirada de Crix fijarse en la pantalla. Señor. No estará considerando seriamente. No tienen tratados con el dominio, dijo Crix, y su voz sonaba extraña incluso para él mismo. Sonaba como alguien ahogándose que había visto una cuerda. Ningún acuerdo comercial. Ningún capital político en riesgo. Porque están desquiciados, siseó Selk. Señor, hay registros. Naves humanas embestidas contra enemigos cuando se quedaban sin munición. Tratan la guerra como un deporte. Su doctrina militar incluye algo llamado pérdidas aceptables que haría vomitar a cualquier especie civilizada. Otra explosión. El búnker entero tembló. En las pantallas, las máquinas perforadoras del dominio estaban descendiendo. Descendiendo hacia los refugios civiles. Descendiendo hacia los millones de Bexari que respiraban en cámaras subterráneas, esperando un milagro que no vendría. Crix inició el protocolo de comunicación. Desquiciados puede ser exactamente lo que necesitamos. Selk no intentó detenerlo. Solo susurró algo que sonaba como una oración a dioses que no estaban escuchando. El comunicador de entrelazamiento cuántico tardó 4 minutos en alcanzar la flota de defensa de la Tierra. Cuando la pantalla se activó, Crix vio a un hombre con cabello grisáceo cortado al ras y piel que había visto demasiado sol. Uniforme negro. Decoraciones mínimas. Detrás de él,
lo que parecía ser un centro de comando que había sido construido por personas que esperaban tener que luchar por todo. Almirante Marcus Chen, Coalición de Defensa de la Tierra, dijo el humano. Su acento era extraño. Sus palabras eran precisas. Lo recibimos, comunicante desconocido. ¿Cuál es su asunto? Krix respiró profundamente. Explicó. No había tiempo para diplomacia. Explicó sobre el dominio. Sobre los procesadores atmosféricos. Sobre los millones de personas que morirían en horas. Chen escuchó. Sus ojos no parpadearon ni una sola vez. Embajador, veo su ubicación. 47 años luz de nuestro puesto avanzado más cercano. ¿Puede confirmar? Confirmado. Entiendo su situación, dijo Chen, y había algo en la forma en que lo dijo que hizo que Krix se diera cuenta de que él realmente entendía. El dominio está en nuestra lista de vigilancia desde hace tiempo. Esperábamos que vinieran por nosotros. No esperábamos que comenzaran con ustedes. Krix sintió su corazón hundirse. Pero, continuó Chen, y Krix sintió como si estuviera cayendo y de repente encontrara suelo firme bajo sus pies. La tierra tiene un dicho. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. El dominio cometió un error al atacarlos a ustedes primero. Mostró su estrategia. Mostró que está dispuesto a cometer genocidio. La expresión de Chen se endureció de una manera que hizo que Krix entendiera, por primera vez, por qué otras especies tenían miedo de los humanos. No nos gustan los abusadores, embajador. Y especialmente no nos gustan los imperios genocidas en nuestro patio trasero. Entonces, ¿nos ayudarán? Chen sonrió. Y había algo depredador en esa sonrisa que hizo que Krix entendiera que acababa de despertar algo que debería haber permanecido dormido. Oh, haremos más que ayudar. Usted pidió que enviáramos cualquier cosa. Chen se giró hacia alguien fuera de pantalla. Preparen el Prometheus para salida inmediata. Carga de combate completa. Señalicen la flota de Marte. La operación Martillo está activa. Almirante, dijo Krix rápidamente, debo advertirle. El dominio tiene más de 200 naves. Tecnología avanzada. Escudos que... Embajador, interrumpió Chen, usted dijo envíen cualquier cosa. No especificó limitaciones de tamaño. El Prometheus no es cualquier cosa. Es todo. 2,3 kilómetros de ingeniería humana. Armado con armas que violan 15 tratados galácticos que nunca firmamos. Pausa. Estaremos allí en 18 horas. ¿18 horas? Jadeó Selk. Eso es imposible. Debería tomar semanas a velocidad de FTL máxima. Con FTL estándar, sí, dijo Chen. Los humanos no hacemos estándar. Nos vemos pronto, embajador. Intenten mantenerse vivos. Las cosas están a punto de ponerse interesantes. La comunicación terminó. Krix y su personal se quedaron mirando la pantalla en blanco. Encima de ellos, el dominio continuaba su asalto. Pero por primera vez en 7 días, Krix sintió algo más que desesperación. No estaba seguro de si era esperanza o terror. Probablemente era ambos. 17 horas y 43 minutos después, cada sensor en el sistema Vexar comenzó a gritar. No en palabras. En frecuencias que hacían doler los dientes. En lecturas que no tenían sentido. En un patrón de distorsión gravitacional que violaba cada ley de la física que el dominio conocía. En el puente de la nave insignia Poder Inexorable, el comandante Trax vio las lecturas y sintió algo que no había sentido en 200 ciclos de conquista, miedo. ¿Qué es eso? Exigió, sus antebrazos señalando la pantalla. Desconocido, comandante, respondió su oficial de sensores, y había pánico puro en su voz. Las lecturas de masa deben estar fallando. Muestran un objeto de más de 2 kilómetros de largo. Imposible, gruñó Trax. Ninguna especie construye naves de guerra de ese tamaño. Es impracticable. Es ineficiente.
Sus palabras murieron cuando la realidad se rasgó. A 300.000 kilómetros de distancia, el espacio simplemente se abrió. No como un portal, como una herida. Una herida que chispeaba con energías que no deberían existir, que violaban la estructura misma del universo. Y a través de esa herida vino la respuesta de la humanidad. Elues Prometheus emergió como un dios de la guerra antiguo tomando forma física. 2,3 kilómetros de largo. Medio kilómetro de ancho. No había nada elegante en él. Nada suave. Era una fortaleza voladora construida por personas que habían aprendido que la belleza era un lujo que no podían permitirse cuando había cosas intentando matarlos. Su casco era angular. Brutal. Cubierto de emplazamientos de armas que parecían crecer orgánicamente de su estructura como espinas en un animal depredador. Sus escudos no brillaban. Simplemente eran, como si el espacio mismo a su alrededor hubiera decidido que nada podía tocarlo. En el búnker Vexari, Krix vio la nave aparecer en las pantallas tácticas y olvidó cómo respirar. No es una nave, susurró Selk. Es una estación de batalla. Es un arma. El Prometheus no hizo anuncios. No exigió rendición. Simplemente abrió sus compuertas de lanzamiento y dejó salir cientos de plataformas de armas automatizadas que comenzaron a apuntar a la flota del dominio con precisión mecánica. Trax recuperó su compostura por pura fuerza de voluntad. Todas las naves. Concentren fuego en ese monstruo. Todo lo que tenemos. 200 naves del dominio abrieron fuego simultáneamente. El espacio alrededor del Prometheus se transformó en una pequeña estrella. Rayos de energía. Torpedos de plasma. Todo convergiendo en un único punto. Un despliegue de potencia de fuego que debería haber vaporizado cualquier nave conocida. Los escudos del Prometheus absorbieron todo. No brillaron. No parpadearon. Simplemente, absorbieron. Como si el ataque hubiera dejado de existir a 1 kilómetro del casco, desviado a dimensiones que no deberían ser accesibles. Señor, la voz del oficial de sensores era terror puro. Sus escudos no están basados en energía. Es algún tipo de plegamiento dimensional. Nuestras armas están siendo desviadas al subespacio. Entonces el Prometheus devolvió el fuego. Su cañón principal era un arma montada en la columna vertebral que corría casi toda la extensión de la nave. Cuando disparó, no produjo un rayo. Produjo lo que los humanos llamaban un pico de realidad, una ráfaga concentrada de espacio-tiempo retorcido que viajaba a una fracción significativa de la velocidad de la luz e ignoraba escudos convencionales completamente. El primer disparo golpeó el crucero pesado puño dominante. La nave no explotó. Dejó de ser. Un momento estaba allí. 800 metros de nave de guerra avanzada. 3.000 almas. El siguiente momento era una nube en expansión de partículas subatómicas. Su estructura molecular simplemente, desmontada. Trax vio una de sus mejores naves ser borrada de la existencia y sintió algo quebrarse dentro de él. Pero el Prometheus estaba apenas comenzando. Cientos de armas más pequeñas comenzaron a disparar en secuencia. Conductores de masa lanzaban proyectiles a velocidades relativistas. Cañones de plasma que ardían más calientes que núcleos estelares. Vainas de misiles que se abrían y liberaban enjambres de municiones que parecían entrar y salir de la realidad, apareciendo dentro de los escudos enemigos antes de detonar. La flota del dominio, que había pasado 7 días destruyendo tranquilamente las defensas Vexari, se encontró en una pesadilla. Sus formaciones disciplinadas se disolvieron en caos. Las naves intentaban desesperadamente evadir armas que no comprendían, disparadas por una nave que no debería existir. En el puente del Prometheus, la almirante Sarah Conway permanecía con las manos cruzadas a la espalda, observando la pantalla táctica con desapego clínico. Conway era la oficial naval más despiadadamente eficiente que la humanidad había producido.
Había sido seleccionada específicamente para esta operación porque entendía algo que la mayoría de las especies había olvidado, que a veces, la misericordia y la violencia eran la misma cosa. Señor, informó su oficial de armas, las plataformas automatizadas han enfrentado al 17% de las fuerzas enemigas. ¿Desplegamos los ripes? Conway asintió. Lancen todos los escuadrones ripe. Carguen el cañón Nova. Vamos a mostrarles lo que la humanidad hace con imperios genocidas. Los ripes salieron de las compuertas de lanzamiento como depredadores saliendo de una guarida. Llamarlos cazas era como llamar pez a un tiburón, técnicamente correcto, pero omitiendo la naturaleza esencial de la cosa. 300 naves de ataque clase Ripe. Pilotadas por humanos que habían sido seleccionados porque sus cerebros podían procesar combate tridimensional mientras sus cuerpos soportaban fuerzas G que licuarían a la mayoría de las especies. Que podían pensar en 3 dimensiones mientras sus órganos internos gritaban. Se lanzaron sobre la formación del dominio como lobos entre ovejas. Donde el dominio luchaba con precisión cuidadosa, los humanos luchaban con caos controlado. Los pilotos de los ripes realizaban maniobras que parecían violar la física, microsaltos para aparecer detrás de naves enemigas, torpedos de antimateria disparados a quemarropa, luego otro salto antes de que la explosión los consumiera. Era danza. Era muerte. Era arte. En el búnker, Krix observaba la destrucción sistemática de la flota del dominio y no podía procesar lo que veía. En menos de 30 minutos, los humanos habían destruido 40 naves. Paralizado docenas más. Los procesadores atmosféricos, esos monstruos que estaban transformando el aire de Bexar Prime en veneno, eran objetivos prioritarios. Cada uno eliminado por ataques quirúrgicos. No están solo ganando, susurró Selk. Están dando un ejemplo. Tenía razón. Esto no era una operación de rescate. Era un mensaje. Era la humanidad diciéndole al universo entero, esto es lo que sucede cuando nos obligas a actuar. Trax vio su flota siendo destruida metódicamente y tomó una decisión desesperada. Todas las naves restantes. Formación de ataque concentrado. Si tan solo podemos romper sus escudos. Era la decisión que Conway había estado esperando. Mientras las naves restantes del dominio se formaban en una apretada formación de ataque, ella sonrió. No había calor en esa sonrisa. Se están agrupando. Disparen el cañón Nova. El cañón Nova era la respuesta de la humanidad a la pregunta, ¿qué sucede cuando conviertes una estrella en miniatura en un arma? El arma extraía energía de 3 reactores de fusión simultáneamente, canalizándola a través de un campo de contención magnética que comprimía hidrógeno hasta el punto de fusión estelar. El resultado era una erupción estelar dirigida. Un rayo de las mismas fuerzas que alimentaban soles. Cuando disparó, el espacio mismo pareció gritar. El rayo atravesó la formación del dominio como una hoja de luz pura. Las naves no solo murieron. Fueron reducidas a sus átomos componentes. Luego esos átomos fueron reducidos a quarks. Luego incluso esas partículas fundamentales fueron despedazadas por la pura energía involucrada. En 12 segundos, 70 naves dejaron de existir. Las fuerzas restantes del dominio se quebraron. La disciplina militar colapsó completamente. Las naves supervivientes huyeron en todas direcciones, sus tripulaciones superadas por un terror primitivo que trascendía especies. Habían llegado como conquistadores. Se iban, aquellos que podían irse, con el conocimiento de que existía una especie que trataba la guerra no como política por otros medios, sino como una forma de arte de destrucción aplicada. La nave insignia de Trax fue una de las pocas que escapó, saltando a FTL en el momento en que sus motores cargaron. Mientras el poder inexorable huía del sistema, Trax envió un único mensaje al alto mando del dominio. No provoquen a los humanos. Cuando el Prometheus se estableció en órbita alrededor de Bexar Prime, Krix se encontró en comunicación con la almirante Conway.
La mujer humana parecía notablemente tranquila para alguien que había orquestado la destrucción de una de las flotas más poderosas de la galaxia. Embajador, dijo Conway, hemos eliminado la amenaza inmediata. Destruimos los procesadores atmosféricos. Nuestras fragatas médicas están en camino para ayudar con sus heridos. El dominio no volverá. Nos aseguraremos de eso. Krix luchó por encontrar palabras. ¿Lo que han hecho? La galaxia entera lo sabrá en días. Las ramificaciones políticas. Conway sonrió. Y diferente de la expresión depredadora de Chen, la de ella era casi, cálida. Embajador, la Tierra ha estado sola en esta galaxia durante 2 siglos. Hemos visto imperios ascender y caer. Hemos visto especies conquistadas. Hemos visto genocidio tras genocidio mientras el acuerdo galáctico debatía y no hacía nada. Hizo una pausa. Decidimos hace mucho tiempo que, cuando finalmente actuáramos, sería decisivo. ¿Pero por qué? Preguntó Krix. ¿Por qué nosotros? No tenemos nada para ofrecerles. Ningún recurso que justifique este nivel de intervención. Usted pidió ayuda, respondió Conway simplemente. No exigió. No intentó manipular o amenazar. Simplemente pidió, admitiendo que no tenía nada a ofrecer más que gratitud. Hizo una pausa. ¿Sabe lo raro que es eso en esta galaxia? Desesperación honesta. Gratitud genuina. Krix no respondió. No podía. Además, continuó Conway, el dominio eventualmente vendría por nosotros. Mejor detenerlos aquí. Salvar su gente. Enviar un mensaje. Todo a la vez. Sus ojos encontraron los de Krix a través de la pantalla. La galaxia necesita entender que la humanidad puede ser joven. Puede ser considerada primitiva por algunos estándares. Pero tenemos algo que la mayoría de las especies perdió hace mucho tiempo. ¿Qué es eso? Preguntó Krix. La voluntad de ser el monstruo que los monstruos temen, dijo Conway. Cuando la conexión terminó, Krix miró la pantalla táctica que mostraba el campo de escombros que había sido una flota de invasión. En menos de 1 hora, la humanidad había reescrito el equilibrio de poder en toda la galaxia. Había demostrado que la tecnología y los números no significaban nada contra una especie que había convertido la guerra en ciencia y la violencia en arte. Los Vexari estaban salvos. Pero Krix se preguntaba si la galaxia volvería a ser la misma. Los humanos no habían anunciado su presencia con palabras o diplomacia. Habían anunciado con la aniquilación completa de una flota que todos pensaban invencible. En las profundidades del espacio, el Prometheus pendía como un ángel oscuro sobre Vexar Prime, su mera presencia una advertencia. La Tierra había enviado más que una nave de guerra. Había enviado una declaración. Y la galaxia entera había recibido el mensaje. Entonces, viajeros, ¿vieron lo que sucede cuando la humanidad finalmente decide que es hora de actuar? No con palabras. No con tratados que nadie respeta. Sino con el lenguaje que los imperios entienden, el lenguaje de la fuerza aplicada con precisión quirúrgica. Los Vexari fueron salvos. Pero la pregunta que queda es, ¿cuál fue el verdadero precio de esa salvación? Porque la galaxia nunca más será la misma. Y no todos estarán felices con el nuevo equilibrio. Dejen en los comentarios, si estuvieran en el lugar de Krix, ¿habrían hecho el mismo llamado? ¿O creen que llamar a los humanos fue cambiar un problema por otro? Suscríbanse al canal para acompañar los próximos registros de esta era de intervención humana. Porque la historia de Vexar Prime es solo el comienzo. Y hay mucho más por revelar en los archivos. La galaxia está despertando. Y tiene miedo. Hasta el próximo registro, viajeros.